Pues muchísimas gracias por venir, a los que conozco y a los que no conozco. Y bueno, pues efectivamente, como decía Trini, llegamos en estos momentos a otro apasionante momento en lo que conocemos o llamamos en la actualidad historia de las mujeres a lo largo de los siglos, actual ciclo que se está dando en este museo. Hace 2000 años, cuando se instituía la dinastía Julio-Claudia, muchos o casi todos los escritores historiadores de esos momentos trataron sobre ella. De esta forma, nuestro interés se centra en Plinio, Tácito, Dion Casio, Suetonio y Séneca, entre otras fuentes clásicas, para conocer lo que de esta dinastía y de sus mujeres dijeron, y a quienes prácticamente siempre unieron a la vida de los realmente protagonistas, que fueron los hombres. Entre las mujeres que construyeron la Roma imperial, no puedo pasar esto, no puedo pasarlo. Bueno, dale. Vale. Vas dando aquí, ¿vale? Ahí, a la izquierda. Ahí, vale. Te lo Vale, paso vale. anterior. Y ya Ahí, le ahí, vas dando, vale. le vas dando a la izquierda. Gracias. Entre las mujeres que construyeron la Roma imperial, las que pertenecieron a la dinastía Julio-Claudia ocupan un lugar predominante. Su poder, que lo tuvieron, las convirtió en personas influyentes, y aunque su historia, como acabamos de mencionar, estuvo siempre unida a la de los hombres y fue narrada por hombres, tenemos hoy la enorme fortuna de conocer sus apasionantes y activas vidas, aunque ellas no fueran objeto primordial de ningún historiador. La familia Julio-Claudia, que gobernó el Imperio Romano más de 90 años, desde el siglo XXVII antes de nuestra era al año 68, a lo largo de los siglos fue foco de atención por su singularidad y grandeza. La familia imperial incluía ascendientes y ramas colaterales de las familias Octavia, Claudia, Marcela, Antonia, Vipsania, la familia Domicia y la Valeria. Asimismo, el hecho de que las uniones matrimoniales endogámicas fueran comunes dentro de esta extensa saga hace complicada la representación de sus relaciones familiares. De hecho, casi todos los matrimonios habidos en esta dinastía lo fueron entre familiares más o menos cercanos. La dinastía Julio-Claudia, como ya saben todos ustedes, hace referencia a los 5 primeros emperadores romanos emparentados con el gran Julio César y con la familia Claudia. Estos dirigentes que gobernaron el mundo fueron el divino Augusto, fundador de la dinastía, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Para no hacer complicada la historia, que lo es y mucho, hemos decidido centrarnos en las mujeres más conocidas y que lo son en la actualidad porque estuvieron cerca de estos regentes y formaron parte casi siempre muy activa de sus vidas. En el siglo I, la mujer había recorrido ya un largo y lento camino hacia puestos de mayor representatividad intelectual. Aumentaba su cultura y sus conocimientos por medio de la educación, las reuniones, las conversaciones y la lectura. Había probado fortuna en los negocios y era capaz de administrar sus propios bienes recibidos por herencia o adquiridos por ella. Había excedido, en una palabra, del ámbito escuetamente familiar y matronal de las Cornelias republicanas. Al mismo tiempo, otras seguían ocupando el puesto de vestal, otras trabajaban en artes escénicas, eran comadronas o tenían ocupaciones mercantiles y culturales. Las mujeres del siglo I quieren y necesitan salir, exhibirse y ser admiradas, rasgos propios de la casa imperial, pero pisando terrenos que hasta entonces eran solo de varones. Ellas querían hacer uso de su libertad y de sus sentimientos para elegir un marido y para quemar apasionadamente etapas con aquel hombre
que fuese capaz, curiosamente, de mantener aventuras con las mujeres de otros. Las infidelidades eran ámbitos constantes en la sociedad romana. El adulterio estaba a la orden del día. Había invadido con una rapidez retadora a las leyes Julia y Papia Popea y castigaba a los estamentos sociales a los que más directamente atañía su promulgación. Los hombres consideraban justo practicar el amor con cualquier mujer, pero no soportaban que la suya lo hiciera. La ciudadana romana debía ser casta, honesta y ser un dechado de ternura y abnegación. La mujer tiene que ser honrada y además parecerlo. Era habitual que el varón exigiera fidelidad mientras él la quebrantaba constantemente. Tenemos constancia que las mujeres aparecen involucradas en muchos negocios y tan interesadas en la especulación como los hombres. No estaban completamente entregadas al ocio o a su casa. El dinero, en realidad, era su primera preocupación. Ellas dirigen sus villas, es verdad, invierten sus fondos, prestan y piden prestado. Encontramos, por ejemplo, 2 mujeres entre los deudores de Cicerón y una entre los acreedores. Era habitual, esto es así, porque era habitual en la aristocracia que las mujeres y hombres prestasen dinero a sus iguales para que no tuvieran que recurrir a prestamistas. A pesar de que la sociedad romana no permitía que las mujeres adquirieran poder político oficial, sí les permitió entrar en los negocios. También participaron en la financiación de obras públicas, como se documenta en algunas inscripciones o en numerosas inscripciones del periodo imperial. Dado que las mujeres tenían derecho a la propiedad, podrían participar en las mismas transacciones comerciales y prácticas de gestión como cualquier propietario. Al igual que sus homólogos masculinos, su gestión de los esclavos, por ejemplo, parece haber variado desde la relativa preocupación a la indiferencia y el abuso total al que se llega en esta dinastía y también en las posteriores. Además de la posesión de tierras, se documenta a mujeres de las clases altas como propietarias y como gestoras de empresas de transporte, comercio y manufactura. Adolescentes de hoy ya eran adultos en Roma, donde la edad media de vida era infinitamente menor a la actual. El matrimonio, el divorcio, los hijos, los adulterios, toda la vida estaba regulada mediante leyes ordenadas y sancionadas por el Senado y por el emperador. Las fuentes clásicas y documentos escritos, como los textos legales y la epigrafía, tanto la funeraria como la conmemorativa, entre otras, nos hablan de las mujeres del siglo I. Vamos a mencionar un momento a Calpurnia, la esposa de Julio César, modelo de paciencia, a Fulvia, tercera mujer de Marco Antonio, a quien financió su carrera militar y que en el año 41 se erigió públicamente en defensa de la República. Es la primera mujer que tuvo moneda acuñada con su efigie en Roma. A pesar de ello, acabó muriendo exiliada después de muchas intrigas y enfrentamientos a los 38 años. Pertenecen a la dinastía Julio-Claudia, tema principal de esta tarde, Octavia la mayor, hija de Ancaria, Octavia la menor, hija de Acia, Marcela, Antonia la mayor y la menor, Pisania, Agripina, las Julia, las Agripina, Mesalina, Popea, Drusila y Livila. Todas ellas con acentuada personalidad, ricas, con poder dentro y fuera de la casa imperial y, por tanto, con importante protagonismo público. Augusto, el fundador de la primera dinastía imperial, es el gobernante símbolo de la grandeza de Roma. No se llevó bien, y así nos lo transmiten los historiadores, con las diferentes mujeres que tuvo a su lado, con su hermana, esposas, hija y nieta, con las que tuvo innumerables desavenencias. Su hermana Octavia,
que es la que ven en la imagen, es presentada por el filósofo Séneca como la antonomasia del llanto y dolor femeninos, la esposa fiel del infiel Marco Antonio, la madre cuidadosa de su hijo Marcelo, llamado a ser uno de los sucesores de su tío Augusto, pero que muere en plena juventud. La gran Octavia, que se convierte en rival y enemiga de Livia. Una muestra del amor fraternal que ambos hermanos tenían es el consentimiento que Octavia había dado para que su hijo Marcelo y su prima hermana Julia se casaran. Ante todo estaba el recién creado imperio que necesitaba un heredero directo y la mujer se hacía indispensable. La fecundidad femenina se convierte ahora más que nunca en algo de vital importancia para la familia imperial. No solo es la continuación de la especie, sino la continuación del poder dentro de la misma familia para poder hacer más fuerte su clan. Dice el historiador Suetonio que Octavia fue modelo de honradez y fidelidad y que jugó muchas veces el papel de mediadora entre Antonio y Augusto e incluso acudió a Grecia en el año 35 antes de nuestra era para proporcionar a su marido tropas y dinero. A su muerte, su hermano Augusto le concedió los mayores honores y destacó de ella su total entrega a la educación de sus 5 hijos para que fueran fieles servidores de Roma como lo había sido ella. Antes de que Livia se convierta en poderosa emperatriz junto a Augusto y después con Tiberio, Octavio Augusto había conocido y se había casado con Escribonia, que era una enérgica e inteligente mujer que contaba con 7 años más que Augusto. Y su hermano Lucio, el hermano de Escribonia, era uno de los personajes políticos más importantes e influyentes del Estado. Y Augusto necesitaba en esos momentos a este hombre y a otros como él a su lado para sus planes hegemónicos. Además, Escribonia hizo padre a Augusto, tuvo ese indiscutible mérito. Si bien justo después del nacimiento de la niña llamada Julia, fue repudiada y Escribonia se fue a su casa. Todas las mujeres, prácticamente todas, las mujeres de la familia imperial tenían casas fuera del palacio. Algunas eran de su familia materna o paterna y otras habían sido compradas por ellas, como en este caso, ya que Escribonia, la primera esposa de Augusto, tenía y explotaba tierras, negocio que le daba dinero y le facilitaba el estar relacionada con numerosas personas dedicadas al mismo comercio y a todo lo que rodea este mundo. De la princesa Julia, la hija de Augusto y Escribonia, destacan los historiadores, sobre todo nosotros en este caso hemos elegido a Tácito, a Suetonio y a Séneca. Bien, ellos destacan su desenfrenada vida. Nos dicen que asistía en masa a adúlteros en su habitación, que iba errante por la ciudad en busca de orgías nocturnas y hasta en el propio foro, donde paradójicamente su padre había proclamado las leyes contra el adulterio. Su belleza, los golpes de sus 3 matrimonios consecutivos, su utilización para servir a una causa estatal no contaban en la comprensión de su psicología. Sin embargo, nunca podrá olvidarse para el quehacer histórico que la fecundidad de la hija de Augusto, de ella nacieron 5 niños, una de las cuales, Agripina Mayor, fue otra de las mujeres que sustentó el futuro imperio. Nadie alabó sus 5 maternidades que tuvieron notoria importancia política, teniendo en cuenta además que las familias numerosas eran raras en el siglo I. El imperio se sustentó en su sangre y en la del general Agripa, y ella conocía el valor de este hecho. La hija de Augusto y Escribonia, Julia, participaba en todas las actividades y reuniones con hombres y mujeres que ostentaban
los apellidos más ilustres de Roma y entre quienes no era extraña la ambición de poder regir un día el imperio. Julia, que ya había estado casada con Claudio Marcelo y con Agripa, tuvo que volver a casarse en el año 11 con Tiberio, un matrimonio impuesto que fracasó. Tuvo que obedecer a su padre y a Livia, obedeció, pero no se conformó y sus aventuras continuaron. Tenía actuaciones, y así nos lo siguen narrando los historiadores, que iban contra las leyes, contra el Estado, y el Estado era su padre. Livia y Augusto habían hecho mucho daño a Tiberio, que estaba casado en esos momentos con Pisania Agripina, y al parecer estaban enamorados, y se habían ocupado de divorciarlos y de que no se volvieran a ver nunca más, ya que anteponían su amor a los intereses del imperio, y en ese momento los intereses del imperio eran Tiberio y Julia juntos. Es cierto que en esta dinastía ningún emperador estuvo libre de amenazas políticas y de intentos de golpe de Estado. A las tensiones políticas se unían las tensiones familiares y sociales. Dominar el mundo conocido como lo hacían ellos era motivo de grandes envidias y por tanto de confabulaciones y oscuras tramas. Y allí estaba Julia, la hija del emperador, de la que se decía que era una sentimental incorregible, y por esta causa sus amantes sin dificultad podían sacar provecho de ella, ya que tenía naturalmente mucha influencia en la corte. En este contexto de poderes, sediciones y traiciones, Julia era un peligro y por ello Augusto decretó su exilio. La Julia adúltera e intrigante jamás fue perdonada. En el año 2 fue exiliada a la isla Pandataria y en el año 3 se la trasladó a Regio, donde murió en el año 14, pocas semanas después de su padre. Su aislamiento había sido casi total. Poca comida, un guardián y una pequeña isla de poco más de 1 kilómetro cuadrado en el mar Tirreno. La hija de Augusto dejó a sus hijos en Roma. Entre ellos estaba, como hemos dicho antes, Agripina Mayor, predestinada como todas a servir los intereses públicos. Educada en la obediencia y en el cuidado de la familia y en no abusar del lujo, que eran ideales de la casa imperial Julio-Claudia, aunque muchas de sus mujeres no llegaron a hacer suyo estos ideales y actuaron a su conveniencia. Una de ellas, naturalmente, que todos ustedes conocen, es Livia. Livia Drusila nace en el año 58, antes de nuestra era, y muere en el 29, ya siendo una persona muy mayor. Cuando conoce a Octavio Augusto en una recepción, ella estaba casada en esos momentos con Tiberio Claudio Nerón y tenía un hijo, el futuro Princeps Tiberio, y estaba embarazada de otro varón, Druso el Mayor. Ella y su marido, Tiberio Claudio Nerón, habían participado en la fracasada conjura del cónsul Lucio Antonio contra Octavio y habían huido de Roma con el pequeño Tiberio. Cuando vuelven a la ciudad, a Roma, a finales del 39, y en una de las recepciones de la Casa Julia, en el año 38, antes de nuestra era, Livia conoce a Octavio. Desde ese instante, algunos autores hablan de un flechazo, al parecer, Augusto repudia a Escribonia, como ya dijimos, y Livia se divorcia de mutuo acuerdo en ese mismo año 38. El emperador, nos dicen, le profesará de por vida un amor y una estima únicos, según Suetonio. En su obra, esto en concreto, lo dice en Vida de los 12 Césares. Livia se convierte así en la tercera esposa de Augusto con 20 años. Él tiene en esos momentos 25. Ella formaba parte de una de las familias patricias más importantes de Roma, lo que conviene y mucho a Augusto. Con esta unión, Octavio, que ya era dueño de Occidente, pactó la reconciliación con importantes familias del patriciado para lograr así afianzamiento, aceptación y una política de alianzas. Todos estos logros basados naturalmente en el dinero.
Fue, por tanto, podríamos decir nosotros en la actualidad, ya con otros ojos, un matrimonio de conveniencia, pero también de amor, o al menos de admiración, del joven Octavio y de la heredera de una de las familias más representativas de Roma y que tenía un gran peso en la sociedad. Ella era hija de Livio Druso Claudiano, que formaba parte de una importante y antigua familia, como hemos dicho, y pertenecían al patriciado senatorial. La que iba a ser emperatriz ya tenía relevancia en la sociedad romana por su origen, la gens Claudia, y después por la familia del que fuera su marido, Tiberio Claudio Nerón, que era además primo suyo. Ahora, con este nuevo matrimonio, con Augusto, se reafirma su poder total. Por tanto, ella, de todas formas, ya es influyente y poderosa desde su nacimiento. Y desde temprana edad ella se posiciona políticamente, ya que, por ejemplo, vemos en los escritores que es partidaria y amiga de Marco Junio Bruto, que se opuso al régimen de César, debiendo exiliarse por ello. Este origen aristocrático de Livia indica aspectos importantes de su personalidad, como la educación, la alta educación que tenía, la ideología y sobre todo su concepto del poder, del que era consciente y sabía utilizar magistralmente desde su lugar en la sociedad. Lugar privilegiado, sin duda, o en ese momento la más privilegiada. Instalada en el año 38 o desde el año 38 en la Casa Imperial, exhibe sobriedad y elegancia con una fuerte personalidad y también una marcadísima ambición. Augusto siempre alabó de ella su notable dignidad, castidad y honestidad, valores que debían tener las esposas romanas y que había que poner de ejemplo a todas ellas, o como ejemplo a todas ellas. Todos los matrimonios que se realizaban dentro del palacio o en familiares cercanos eran supervisados y podíamos decir bendecidos por Livia. Muchísimas familias aristocráticas pedían su consejo ante unas nuevas nupcias. Obedecer las leyes al emperador y servir a Roma fueron sus objetivos. Si bien hay historiadores como Dion, o en este caso Dion Casio, que nos dice que los llevaba a cabo, todos estos ideales, si satisfacían sus propios intereses y los de su hijo Tiberio, a quien ella eligió como regidor del Imperio Romano y procuró que nada ni nadie estorbara su propósito. Conseguir que su hijo reinara la llevó años, muchísimos años. Recordemos a su hijo Druso, que en realidad era el mayor y era su favorito para heredar a Augusto. Era un excelente soldado y dotado de altas capacidades, pero murió el 14 de septiembre del año 9 como consecuencia de una caída de caballo mientras estaba en una batalla en Germania. Livia gestionó, intrigó, negoció todo ello hasta conseguir que su hijo Tiberio fuera nombrado pública y oficialmente heredero del princeps. Su poder es indiscutible, por tanto, en la cuestión de la sucesión de Augusto. Gracias a la influencia y presión ejercida, junto con la desaparición de los posibles sucesores, consiguió situar a la familia Claudia por encima, o por delante, mejor dicho, de la gens Julia. Asimismo, su dominio destacado de la domus y el acatamiento a los preceptos legislativos emitidos por la política imperial de formulación augustea se establecieron como las bases de un comportamiento que sería modelo de primera dama y seguido por las siguientes emperatrices o esposas imperiales y otras mujeres de la casa imperial e incluso de la alta sociedad romana. Durante más de 50 años, tuvo un importante papel en asuntos políticos del Estado. Estaba informada prácticamente de todo lo que ocurría en su casa, en Roma y en el Imperio, y podía influir
e influyó en su marido de manera decisiva en el momento de tomar una u otra medida social o política y sobre todo familiar. Livia fue imperio, lo tomó como asunto personal. Conocemos su contacto directo con reyes y príncipes extranjeros como Herodes y también su conexión con gobernadores provinciales a través de cartas y de audiencias públicas y en muchas ocasiones privadas. Mientras vivió Augusto, tuvo una gran ascendencia ante su marido, que ella misma se preocupó de mantener y hacer crecer utilizando absolutamente todos los recursos que tenía a su alcance. Esta influencia y poder de ella sobre él la reconocía Augusto públicamente. Por otra parte, las fuentes literarias se hacen eco de que Livia acompañaba a Augusto en sus viajes, tanto a Oriente como a Occidente. Se evidencia también, o podemos evidenciar, su influencia para conseguir cargos para sus amigos y partidarios, lo que pone de manifiesto una clientela propia necesaria para vivir con cierta tranquilidad en palacio y estar enterada de cualquier eventualidad. Le iba la vida en ello. Los adversarios de Livia no duraban mucho en la corte ni en la vida. Sus amigos sí. La información, el saber con el que contaba Livia, es poder. En el caso de Marcos Salvio Otón, abuelo del futuro emperador, la influencia de Livia sirvió para que éste ascendiera al consulado. A Galba, por ejemplo, le apoyó durante su cursus honorum y él en el año 68 emitió moneda con la efigie de Livia, lo que se interpreta como un acto de agradecimiento público. Su familia la consideraba amable, cariñosa y muy discreta, pero también muy severa y perseverante hasta la opresión. Y por ello, según palabra de los historiadores, la odió su hijo Tiberio. Se reconocía su inteligencia y dotes de persuasión, su facilidad para hacer clientes y amigos, pero también fueron muy conocidas sus intrigas y decisiones sobre quién o quiénes debían estar cerca del emperador y quiénes no. Por otro lado, también tenía el privilegio de la celebración oficial de su cumpleaños. Esta prerrogativa hasta el momento solo estaba reservada a los hombres de la casa imperial. Todo esto, unido a su constancia y prudencia, la hicieron invencible. Tenía el estatus de inmunidad e inviolabilidad que le fue concedido en el año 35, siendo considerado cualquier ataque a su persona como una ofensa al propio Estado de Roma. Pero Livia no era invulnerable y tuvo que enfrentarse, no sin cierto dolor, a la fama de manipuladora o de envenenadora, aunque nunca se manchó las manos. Una vez más, los historiadores nos exponen sus intrigas y maquinaciones y dejan entrever acusaciones sobre esos múltiples envenenamientos de los que hablábamos hace un momento, que de momento y seguramente nunca se podrá afirmar que los llevó a cabo, ya que no se pueden demostrar. Si hubo una mujer, lo que sí sabemos y nos consta a todos, que si hubo una mujer fuerte en la Domus Imperatoria fue sin duda Livia. Su forma de actuar, su presencia, aun sin estar presente, serán el legado para las demás princesas de la dinastía. Se convierte en el paradigma de mujer no solo de la dinastía Julio-Claudia, sino que también es un referente en el imaginario de la sociedad romana y con gran protagonismo en el ámbito público, como ya hemos mencionado. El poder de esta Ulises mujer, como la definió su bisnieto Calígula, no es fácil de definir con parámetros actuales. Aunque hay evidencias, como estamos viendo, de que fue más que considerable, a pesar de ser una persona buena y mala, odiada y querida a la vez.
Muere con 86 años, había vivido ya 15 años sin Augusto, ya en su casa, no en el palacio, pero aún así al corriente de todo lo que sucedía y de todo lo que hacía su hijo, de toda la vida de su hijo, cuando estaba en Roma y cuando estaba en Capri. En el funeral de Livia en el año 29 no hubo los honores ni una laudatio post-mortem como merecía su elevado rango. Tiberio vetó cualquier muestra de dolor o de honra a su persona y dijo que ella ya tuvo durante toda su vida unos privilegios que nadie tenía y él no iba a darle más. Ella, que era única y especial y se conocía o se esperaba esta actuación de su hijo Tiberio, había hecho prometer a Calígula y a Claudio que se ocuparían de darle honores a su muerte, como así fue. Cuando murió Augusto en el año 14 fue nombrada sacerdotisa del culto imperial, cargo público con alta representatividad. Este título público, sin precedentes en una mujer de la Casa Imperial, le proporcionó una función de Estado vinculada a la religión y privilegios propios del Colegio de las Vestales. Se le concedió un lictor y un carpentum para su desplazamiento. El culto al Divus Augusto fue prioritario para ella. Por el testamento de Augusto pasó a pertenecer a la gens Iulia con el título de Julia Augusta, como nos informa Suetonio. En el año 41, ya de nuestra era, fue proclamada dea por su nieto Claudio, al procurar para su abuela honores divinos, aunque no fue la primera dama deificada de la familia Julio-Claudia, ya que Calígula había deificado anteriormente a su hermana Drusila. En este sentido, Livia formaba parte o pasaba a formar parte del panteón divino romano, lo que consolidaba la legitimación del poder de la dinastía Julio-Claudia y estableció otro modelo y un precedente para la veneración y el culto de las sucesivas diosas de la casa imperial. Es la emperatriz romana más representada, sus retratos están en monedas, gemas, bustos, estatuas, son numerosísimos, por lo que además alcanzó una gran dimensión y presencia social en todo el imperio. Se erigieron miles de estatuas en su honor como emperatriz, como mujer y como diosa, y numerosas inscripciones de distintos tipos nos hablan de ella. Su rostro se conocía en todo el imperio. La propaganda imperial funcionaba perfectamente y ella personificaba los principales valores y virtudes de la política augustea: salus, pietas, justitia y pax. Quien la veía a ella seguía viendo a Augusto. Como acabamos de exponer con Livia Drusila, estamos ante la figura de una mujer que marcó y estableció diferencias e impuso un estilo determinado. Conjugó el papel de matrona romana con su participativa actitud en los asuntos de gobierno y de este modo se erigió como una de las primeras en traspasar fronteras vedadas hasta el momento al mundo femenino. Y es que en numerosas ocasiones, o en casi todas, no pidió permiso para hacerlo. Sin duda, su legado prevaleció, ya que cada una de las mujeres de las sucesivas dinastías imperiales subió un peldaño más para que la siguiente ascendiera. Esta pauta permitió la continuidad y la consolidación de la presencia femenina en el desarrollo de una función como portadora de conceptos ideológicos y valores imperiales, lo que situó a las princesas y emperatrices romanas en el panorama público, consiguiendo un papel principal en la transmisión de la simbología imperial. Dado que los más ambiciosos aristócratas, en el buen sentido de la palabra, estaban con frecuencia fuera de casa, sobre todo en campañas militares
o en deberes administrativos en las provincias, algunas veces durante años, el mantenimiento de las propiedades familiares y las decisiones comerciales eran a menudo dejadas a las esposas. Esposas que corrían la misma suerte que sus maridos, la muerte, si eran acusadas de traición al emperador o de cualquier otra culpa fundada o no. No eran infrecuentes las reuniones de estas mujeres de las élites romanas en sus casas. Allí hablaban de lo que era conveniente o no para cada una y sus familias, y siempre teniendo presente que allí estaba Livia, la poderosa, que seguía viviendo y actuando en interés de Roma y en engrandecer el imperio. Hoy y entonces sabemos que en estas reuniones es cierto que se intrigaba, se maniobraba y se urdían complots, todo ello realizado muchas veces en origen por las mujeres. Tenían un papel activo, no nos cabe ninguna duda, y lo ejercían. Numerosos asuntos dependían de ellas. Por ejemplo, para las campañas militares, que prácticamente siempre las había, todas ellas debían contribuir con sus riquezas y con los varones de su familia. Livia alentaba a ello y recordaba a su propio hijo Druso, muerto en Germania por el bien del imperio. Aquí tenemos a Agripina Mayor. Ella fue educada por su abuelo Augusto en el palacio y por Escribonia en la casa de esta en Roma. Un hogar que en cierta manera seguía siendo una estancia más de la casa imperial, y ello se debía sin duda a que las relaciones de Augusto con su ex Escribonia eran buenas. Agripina se casó muy joven con Germánico y le acompañó en todas las batallas en las que combatía para conquistar nuevas tierras. Conoció Germania, la Galia, Egipto, Siria, entre otras provincias del imperio. Ella y su marido eran especialmente queridos en Roma. Llegó a tener 9 partos y sobrevivieron 6 de sus hijos. A pesar de sus altas cualidades y ser miembro de la familia imperial, la viuda de Germánico, como era conocida, es desterrada por el emperador Tiberio a la misma isla donde años antes estuvo Julia, su madre. Los cargos para el destierro eran el de conspiración al Estado y el de tener amores perversos. Todas sus amigas, mujeres, patricias y ciudadanas romanas fueron siendo aniquiladas. Tiberio siempre encontró motivo para causarle todo tipo de males a Agripina, males que ella aguantó con bastante educación y paciencia. Pero a los 47 años, aquella que había sido aclamada junto a Germánico en las victorias de la guerra, se deja morir de hambre en la solitaria isla de Pandataria. El emperador Calígula, cuyo nombre imperial fue Cayo César Augusto Germánico, pertenecía a la familia de los Claudios por su linaje paterno. Hijo de Germánico y de Agripina Mayor y bisnieto por sangre de Augusto, se convirtió en miembro de la casa Julia cuando su padre Germánico fue adoptado por Tiberio. El pequeño Calígula, que nació en un campamento de soldados, dio muestra de perturbaciones mentales muy pronto, y las mujeres que tuvo a su lado así lo manifestaron, según nos narran los historiadores. Hasta los 19 años, que recibe la toga viril, Calígula vive en Roma con su abuela Antonia la Menor y sus hermanas Drusila y Livila. Y desde esos momentos dirige una parte importante de sus aversiones a las mujeres de su familia. Pregonaba que su madre, Agripina Mayor, era fruto del incesto de Augusto con su hija Julia. A su tía bisabuela Livia no la podía ver y a su abuela Antonia se negaba a recibirla hasta que la envenenó. Y una vez muerta no le rindió ningún honor. Según Suetonio, Calígula mantuvo relaciones incestuosas, todos lo sabemos, con todas sus hermanas. En los banquetes sentaba
a su esposa a la izquierda y a sus hermanas por turno a su derecha, siguiendo la costumbre cuando los miembros de la familia imperial eran pequeños, los príncipes y princesas se sentaban normalmente a los pies de los lechos para participar en las cenas y en las conversaciones que tenían los adultos. Tenemos que pensar que las tres hermanas, Drusila, Livila y Agripina la menor, y por su propia vida, habían aceptado ese papel que el emperador quería para ellas y que no era conveniente mover ni tramar nada. A la vez que sentían temor, se sentían protegidas con actuaciones como cuando Calígula ordenó que se añadiera en todos los juramentos la siguiente fórmula: no me tendré ni a mí mismo ni a mis hijos en mayor estima que a Cayo César y después de él a sus hermanas. El emperador Calígula llevó a toda su familia, sus hermanas, a todas las celebraciones, juegos, fiestas, acuñó nuevas monedas con sus rostros y quiso que sus hermanas fueran una prolongación de su persona. El Senado les concedió el mismo privilegio que a las vírgenes vestales, es decir, un cargo estatal formal. También quedaron libres de un tutor masculino, lo que significa que podían tomar sus propias decisiones legales, hacer negocios y expresar su voluntad, así como recibir honores públicos, tener asientos reservados e importantes en los juegos y ser acompañadas por un lictor, un guardaespaldas cuando salían de casa. Todos estos privilegios recayeron también sobre Agripina, que entonces tenía 21 años, y sobre sus hermanas pequeñas. El emperador las incluyó en las plegarias que se daban para el bienestar del imperio y añadió a las tres mujeres en la fórmula ritual que se usaba cuando los cónsules presentaban mociones en el Senado. Estos cónsules tenían que acabar absolutamente todas sus intervenciones, fueran largas o cortas, diciendo las siguientes palabras: que sea bueno y venturoso para Cayo César y sus hermanas. Los grandes privilegios que tenían Livila y Agripina Minor comenzaron a disminuir tras la muerte de la hermana preferida de Calígula, Drusila. El César, a partir de entonces, comenzó a desarrollar aún más la enfermedad mental que sufría. Vehemente como su madre, Agripina Minor quería continuar con esos privilegios que ahora su hermano no le ofrecía. Por ello, junto a su amante del momento, Tigelino, y con Getulio Léntulo, su hermana pequeña Livila, y el amante de ambas y cuñado viudo Lépido, planearon derrocar a Calígula. Al descubrir el complot, que lo descubrió, como muchos otros, el emperador condenó a muerte a los hombres y al exilio a sus hermanas. Calígula, aquel hombre al que la naturaleza alumbró para destrucción y oprobio del género humano, es hoy actualmente motivo de cierta rehabilitación por parte de los investigadores actuales, sobre todo ingleses. No fue tan malo, dicen, como parece, sino que se atribuyen casi todas sus deficiencias a la herencia genética. Es decir, el carácter imperioso y despótico a su madre Agripina la Mayor, su sexualidad incontrolada a su tía abuela Julia y su hermana Livila, que le seguía en todo, y al resto de sus hermanas con las que cometía incesto, y especialmente con Drusila, su hermana favorita. Llamo su atención un momento para señalar que esa rehabilitación actual de este hombre se hace a costa de las mujeres. Es decir, toda la genética maligna le viene de su tía abuela, de su madre y de sus hermanas. En el año 33, Calígula contrae matrimonio con Junia Claudila,
que muere en su primer parto, en el primer parto. Vienen después importantes mujeres para él, como son Ennia Nevia, Livia Orestila, Lolia Paulina, Cesonia, sus hermanas y sobre todas ellas Drusila, su favorita. Cuando murió Drusila a los 19 años, la divinizó con el nombre de Pantea y desde entonces Calígula juró por el numen, por la divinidad de su hermana, tanto en la asamblea del pueblo como en la militar. A Drusila le fue erigida una estatua en el templo de Venus y se decretaron numerosos actos en su honor. Esta acción imperial de incluir a una mujer de su propia familia en el panteón era una tentativa por parte de Calígula de que ella adquiriese frente al pueblo la consideración oficial de diosa, ensalzándose así más todavía el valor de divus que tenía el propio emperador Calígula. Tratamos ahora de las mujeres del reinado de Claudio, que fue proclamado princes por los propios asesinos de su sobrino Calígula el 24 de enero del año 41. Tiberio Claudio Nerón Druso Germánico fue regente del imperio del 41 al 54 y pertenecía directamente a la familia de los Claudio y a la familia Julia. No fue adoptado. Desde niño convivió con su abuela Livia, con Antonia Minor, su madre, y con sus prometidas Emilia Lépida y Livia Medulina, con la que fue su esposa en el año 15 y con la que fue su esposa en el año 15, en la imagen ven ustedes a Antonia, a su abuela, y con la que fue su esposa en el año 15, Plaucia Urgulanila, hija de un cónsul. Naturalmente, este matrimonio fue un matrimonio pactado, ya que la madre de la joven era además amiga de Livia. Pocos años después, Plaucia fue sospechosa de asesinato y de conducta liberal. Cuando Claudio se divorció de ella, tenían 2 hijos, Druso y Claudia. La bebé Claudia, que solo tenía unos meses, fue dejada desnuda en la puerta de la casa de Plaucia, ya que se descubrió que no era hija del emperador. Claudio también se divorció de su siguiente esposa, Elia Pétina, a la que acusó de ofensas leves. Con ella tuvo a su hija Antonia, que fue obligada a casarse 2 veces con hombres a quien no amaba, pero con los cuales tenía que representar el poder de la casa imperial. Y aquí tienen ustedes a Valeria Mesalina. Mesalina entra en la escena social y política de Roma en el año 39, cuando se casa con Claudio. Será su esposa imperial durante 7 años hasta que es asesinada o muere a los 23. Mesalina, desde el principio de su relación, conocía bien a Claudio y a toda la familia imperial, ya que eran parientes lejanos. Por tanto, era experta en las intrigas del poder y en lo que el poder del palacio con Calígula como emperador en esos años podría darle en vida. En el momento de su unión, Claudio tiene 50 años y Mesalina 14. Se convierte en la tercera esposa del divino Claudio, a quien dio 2 hijos, Británico y Claudia Octavia. A los 16 años es proclamada emperatriz. Suetonio, en su obra 12 Césares, que mencionamos antes, nos cuenta que Mesalina decía amarlo y eso bastó para que Claudio, quien, como ya hemos dicho, había tenido 2 fracasos conyugales y además, según nos cuentan, era feo, tartamudo y jorobado, reconsiderara volver a casarse con una joven tan hermosa. A ojos de la madre de Mesalina, Domicia Lépida, el matrimonio era muy ventajoso para la familia y no se equivocó, sigue narrando Suetonio, pues después de la caída de Calígula, Claudio fue proclamado emperador, de modo que Mesalina y los suyos subieron a lo más alto de la jerarquía social. Nos dice Suetonio que pese a estar emparentada con la familia imperial,
no gozaba de una buena condición económica en el hogar de sus padres y así pues al no poseer una dote digna no era capaz de haber atraído o de atraer a ningún funcionario de renombre, por lo cual tuvo que conformarse con aceptar el cortejo del que en aquellos momentos era el hazmerreír de la corte, Claudio. El nuevo emperador, sin embargo, Claudio, sí estaba enamorado o sí se enamoró de su esposa. Mesalina se valió de este poder que ejercía sobre su consorte para lograr sus objetivos personales que iban desde simples caprichos para satisfacer sus más nimios deseos hasta terribles ejecuciones. Se hablaba de que había tenido una buena maestra y esta había sido Livia. Todas las fuentes literarias clásicas nos transmiten que fue célebre por su belleza y por las constantes infidelidades a su esposo. Según narra el poeta romano Juvenal, llegó a prostituirse en el barrio de Subura, además de competir en numerosos retos de tipo sexual y participación activa de todo tipo de en todo tipo de fiestas. Otra de sus ocupaciones fue la denuncia y la venganza contra quien no la obedecía. Con un poder casi absoluto y desde el principio, y junto a su amigo el liberto Narciso, intrigaba hasta que lograba que Claudio firmara las penas, incluida la muerte, que ella en realidad había decidido. Nadie podía librarse de sus órdenes y su poder se va haciendo cada vez mayor y más fuerte. Deliberadamente convencía a su marido que todo lo hacía para librarle de los numerosos peligros que lo acechaban y aliviarle de la pesada carga de sus trabajos. Mesalina instiga la ejecución de la hermana de Calígula y, por tanto, sobrina de Claudio, Julia Livia. La emperatriz veía en ella una clara enemiga, ya que tenía influencia, como es normal, sobre su tío Claudio. Pero los días pasan, el tiempo pasa y Mesalina comienza a no poder ver ya a Claudio y desea que desaparezca, le aburre. El escritor romano Tácito nos cuenta que Mesalina llegó a casarse con Cayo Silio, celebró su boda con toda solemnidad, se puso el velo nupcial, sacrificó ante los dioses, se sentó entre los invitados y recibió besos y abrazos de todos sus familiares, amigos y conocidos. Lógicamente, la casa del príncipe estaba horrorizada por el ultraje de la bigamia de la princesa. Había que condenarla sin ni siquiera ser juzgada. No lo merecía. Nadie se atrevía, sin embargo, a darle la noticia al emperador y fue a una mujer, la cortesana Calpurnia, a quien le fue encomendada la misión. Acompañada de su amiga y también amante de Claudio, una joven llamada Cleopatra, solicitan ver a Claudio en privado. Calpurnia se abraza a las rodillas del emperador y clama llorando que Mesalina se ha casado con Silio y que éste quiere el gobierno de la ciudad. La emperatriz tiene que morir. Es obligatorio para Roma, no es un complot político más. Ella ha traicionado al imperio burlando el poder y las leyes. Todos los hechos que vienen a continuación se desencadenan con extraordinaria rapidez. El propio Silio pidió que apresuraran su muerte. Ella, refugiada en los jardines de Lúculo, trataba de prolongar su vida. La acompañaba en esos momentos su madre Domicia Lépida, con la que no se llevaba bien, pero que había acudido a esa boda junto a ella. A Mesalina le facilitan un puñal para que se suicide, una muerte honrosa, según la costumbre romana, pero ella no puede a causa del temblor que le produce el miedo. El tribuno enviado para ser testigo de su muerte acaba hundiendo la espada en el corazón de Valeria Mesalina, que es además decapitada. De nuevo, el historiador Suetonio nos dice: cuando Claudio se enteró de todas las infamias y conjuras de su esposa, afirmó ante la asamblea de pretorianos
que era su propósito permanecer célibe, puesto que las relaciones con mujeres y los matrimonios le salían mal. Incluso ordenó a su guardia pretoriana que lo mataran si se volvía a casar, promesa que no cumplió, ya que contrajo nuevo matrimonio. Arrancó el vivo amor que decía sentir por Mesalina, no tanto por la indignación que le produjeron los ultrajes de Valeria Mesalina, sino por el miedo y el peligro de perder el poder con las conjuras que habían tenido lugar. Claudio era extremadamente miedoso y debido a la humillación sufrida tras la muerte de Valeria Mesalina, decretó que el nombre y efigie de la que había sido su esposa se retiraran de todos los lugares públicos y privados del imperio. Muchas mujeres pasaron a partir de estos momentos, y en los anteriores, como estamos viendo, por la vida del emperador. La principal fue, sin duda, Agripina la Menor, muy querida en Mérida, donde estamos, hija de su hermano Germánico, su sobrina, por lo tanto, ya que tenía un hijo, Domicio, el futuro emperador, y que tenía ya un hijo cuando se va a casar con él, Domicio, que será el futuro emperador Nerón, digno, por tanto, de la condición imperial. Agripina es una figura clave en la complicada historia de la familia Julio-Claudia y en la fuerte personalidad de sus mujeres. Ella, aprovechando su derecho como miembro de su familia que era, a besar al emperador y en múltiples ocasiones que tenía de mostrarse tierna con él, le hizo enamorarse de ella mediante caricias. Estas caricias y algunas cosas más, añado yo evidentemente, hicieron que el propio Claudio sobornara a algunos senadores para que fueran ellos quienes propusieran en el Senado que Claudio y su sobrina se casaran, alegando que esta unión, considerada incestuosa por la ley, era del máximo interés para el Estado. De llevar a cabo este asunto se encargó el censor Vitelio, amigo personal del emperador. Al día siguiente de la aprobación en el Senado, Claudio y Agripina se casan. La historia de Roma nos cuenta que este hecho produjo cierta subversión en la ciudad, porque todos pensaban que el Estado ahora quedaba nuevamente a merced de una mujer. No era ya Mesalina, pero era otra mujer. En realidad, Agripina, que se sintió favorita desde el principio, ya usaba poderes y ejercía como si fuera su esposa en la corte de Claudio. Su afán, dice, desmedido por el oro y las riquezas, era disimulado bajo el pretexto de proporcionar recursos al reinado de César, tanto para las nuevas infraestructuras en las ciudades como para financiar a las legiones. Vitelio era el encargado de alabar la figura de Agripina y decir que al emperador le aliviaba y le resultaba honesto para su espíritu que tuviera una esposa, una compañera en la prosperidad y en los peligros a la que confiar sus pensamientos íntimos y sus hijos pequeños. Agripina reunía todas las cualidades buscadas en una esposa emperatriz, noble linaje, fecundidad y honestidad en las costumbres. Otro gran amor femenino para Claudio, quien al final de su vida dijo que no debería haberse casado con Agripina ni haber adoptado a Nerón. Se lamentaba de que todas sus esposas habían sido impúdicas. Los hados le habían castigado sin duda en el amor, pero para consolarse decía que ellas no habían salido tampoco impunes. Agripina muere a los 44 años. No hay nadie como ella, y ya lo recordaba Trini en la apertura de la conferencia, no hay nadie como ella ni en esta dinastía ni en las dinastías siguientes del Imperio Romano. Fue la hija primogénita de Germánico y Agripina la Mayor, bisnieta, por tanto, de Marco Antonio y Octavia. Era además hermana del emperador Calígula,
sobrina y esposa del emperador Claudio y madre del emperador Nerón. Lo que inculcó Agripina madre a su hija fue el sentido de la excelencia, la competencia y el orgullo de pertenecer a una poderosa familia, a ser princesa romana. Con 13 años, atractiva, hermosa y alegre siempre, se había casado por primera vez con el cónsul romano Enobarbo, que fue quien dijo que de la unión de Agripina y él solo podía salir un monstruo, y de esta unión, 9 años después de casarse, nació Lucio Domicio Enobarbo, conocido como Nerón. Cuando Calígula se convirtió en princeps en el año 37, ella tuvo todos los privilegios que quiso, como ya vimos, y su hermano le concedió. Los autores clásicos la definen como una mujer ambiciosa, igual que lo era su madre, a las dos. Esa ambición dicen que fue la que les llevó a participar en un complot contra el emperador y fue descubierta y condenada al exilio, separada de su hijo Nerón, que se quedó en Roma, al cuidado de su tía paterna, cosa muy habitual en la educación de los hijos. Agripina inició su exilio con la humillación pública de transportar la ceniza de uno de sus amantes. Fue así como puso rumbo a la ya famosa y maldita isla de Pandataria. Poco tiempo después, cuando su hermano Calígula es asesinado y con el nombramiento de Claudio, Agripina y su hermana regresan a Roma. Tanto en el Palacio Imperial de Claudio como en el de Nerón, Julia Agripina vivió siempre rodeada de amigos influyentes, amigas, esclavos y libertos, siempre fieles a ella. Las libertas y las esclavas de confianza eran absolutamente necesarias en la vida de palacio o en la simplemente doméstica. Eran las confidentes, las espías, las leales mensajeras que no tienen más vida que la de su amiga o dueña. Con 34 años se casó, como hemos dicho, con su tío Claudio. Era una mujer madura que ya sabía lo que valía mantener su vida, una buena vida, al lado del poder. Además, aconsejó a su hijo Nerón que se casara con su nueva hermanastra Octavia. Una vez obtenido el título de esposa imperial y augusta, la primera que lo ostentó después de Livia, y de haber obtenido honores y privilegios extraordinarios, Agripina convenció a su marido de que adoptara como heredero a Nerón, hijo de ella, en vez de al hijo biológico de Claudio, y así sucedió. Otro de sus propósitos de ambición, según los historiadores, estaba conseguido. También ellos nos dicen, y están todos de acuerdo, todos lo dicen, que el emperador Claudio murió envenenado y naturalmente la culpa se la echan a Agripina. En una cena, dicen, Agripina preparó oronjas aliñadas con venenos. Las oronjas son setas, en concreto Amanita cesareas. Sabiendo que él iba a comer y muchas, ya que le encantaban, ellas las probó para ganarse su confianza y él murió al día siguiente de unos terribles dolores. Era el año 54 y la sucesión al trono de su hijo Nerón se hizo así real. Nerón es el último princeps de la dinastía, proclamado adulto a los 14 años y emperador a los 16. Se casó con su hermanastra Claudia Octavia, con quien le dijo a su madre, pero se divorció poco tiempo después y esta fue desterrada y ejecutada. Los clásicos nos informan que Agripina utiliza a su hijo de manera ostentosa para gobernar Roma. Madre e hijo estaban siempre juntos, pero el círculo de amigos empezó a poner a Nerón en contra de Agripina, que se igualaba con él en el poder, y le advirtieron sobre su sospechosa conducta, entre comillas. En las fuentes clásicas, para los años que Agripina
fue la Augusta del Augusto Claudio, solo se recogen algunas de las actividades más extraordinarias de la princesa Claudia. Entre ellas, varias teorías conspiratorias, que estas se recogen siempre, unas llegaron al Senado y otras no. Pero sabemos también que ella siempre se defendió, a pesar de que algunas veces el Senado no le dio la razón en algún litigio. Es decir, que por una parte no era tan temida como podríamos creer hoy de la emperatriz de un imperio. Otra de las actividades que sí recogen los historiadores y que conocemos es que en el año 52, en Jerusalén, territorio romano de Judea, los judíos ven a los romanos como opresores y colonizadores, mientras que los romanos ven a los judíos como fanáticos religiosos. En el año 41, Claudio había colocado como gobernador de Judea a Herodes Agripa I, nieto del famoso Herodes. Y este precisamente, Herodes Agripa, no era muy religioso ni practicaba antiguas tradiciones. Los incidentes del año 52 forman parte de la escalada de tensiones de violencia que culminaría con la gran revuelta judía del año 66, que acabó 4 años más tarde, cuando Tito saqueó Jerusalén y dejó tan solo un muro, el hoy conocido como Muro de las Lamentaciones. Agripina estaba del lado de los judíos y aliada con Herodes Agripa en contra de los samaritanos. Junto al rey y a otros amigos, procónsul, procurador y gobernador, ella debatía interminablemente con el emperador acerca de las soluciones para esta provincia del imperio por la que ella sentía una simpatía especial. Obtiene el título extraordinario de Augusta, como ya hemos dicho, tiene 35 años y como cargo público tiene la capacidad de recibir clientes, desempeñar una función pública. Podía también sentarse en el atrio para la salutatio con el emperador y recibir los respetos de todos los romanos, fueran ciudadanos romanos o no. Tenía potestas, es decir, el poder de hacer actos en público. Como dice Tácito, si bien esto, claro, no es real del todo, cosa lógica, ya que no podía estar, que sepamos, en la curia ni en el Senado. Lo cierto es que, a pesar de su imponente presencia, Suetonio nos explica que Nerón la soportaba cada vez menos y le retiró el poder, los derechos y la guardia, y hablaba constantemente mal de ella en público. La expulsó de palacio y sobornaba a sus conocidos para que iniciaran pleitos por cualquier motivo contra ella, hasta que determinó acabar con su vida. Aquí empieza una rocambolesca historia contada por todos los escritores clásicos, que nos dicen en esta historia que en estos intentos de acabar con su vida estuvo 3 veces a punto de envenenarla, pero que ella, al darse cuenta, se había prevenido contra ello tomando antídotos. Otro intento es que hizo disponer los artesonados del techo de su habitación de tal forma que, al accionar un mecanismo, cayeran por la noche mientras dormía. Pues este plan tampoco funcionó. Y como no funcionó, Nerón pensó en una nave que pudiera desarmarse y que causara la muerte por naufragio. Y así, fingiendo una reconciliación con su madre, la invitó a una fiesta en la ciudad de Bayas. Ella fue y volvió en barco, aunque salió ilesa del naufragio al poder llegar nadando a la costa. Pero esta mujer, lista y diligente, al final sucumbió a la espada de su hijo y fue asesinada una madrugada. Hay otra mujer, y esta ya es la última que queremos destacar, sobre todo porque la conocen ustedes también, de la familia Claudia, y sobre todo por la que conocen ustedes
enlazando otra vez de nuevo con lo que decía la doctora Nogales de las novelas, de las series y de las películas, he querido terminar con ella. Bien, esta mujer es Popea Sabina, que murió a los 35 años. Fue una de las mujeres más bellas de su tiempo. Influenció en Nerón para terminar con Agripina, con Claudia Octavia y con Séneca, que era el maestro de Nerón. Popea Sabina dio a luz una niña en la colonia de Antium, la actual Ancio, sede de una de las villas imperiales y del culto oracular de las fortunas. Cabría la posibilidad de que esta elección obedeciese al deseo de la madre de conocer el futuro de su hija, pero nada seguro podemos decir, como tampoco de las frecuentes visitas de Agripina Minor a esa misma colonia latina. Un día del año 65, y esto es lo que conocemos, Nerón, muy enfadado porque su mujer llegaba tarde de una carrera de carros, le dio un puntapié en el vientre. Popea sufrió un aborto y murió. El emperador, arrepentido, ofreció un cortejo fúnebre y decretó varios días festivos en su honor. Nunca pudo olvidarse de ella, aunque a juicio de Tácito, esta mujer lo poseía todo menos honestidad. Los historiadores modernos, no obstante, como ya cuando hablamos de Calígula, afirman que Suetonio, Tácito y Dion Casio tenían muchos prejuicios contra la figura de Nerón y ante la imposibilidad, naturalmente, de conocer ciertos sucesos privados, reconocen que Popea, o quieren reconocer, que Popea pudo haber muerto debido simplemente a complicaciones durante el embarazo o el parto y no de la famosa patada de la que tradicionalmente se ha hablado. Nerón se suicidó a los 30 años. Sus restos fueron llevados al sepulcro de los Domicios en Roma por sus nodrizas, Égloge y Alejandría, junto con su amante y liberta Acte, las mujeres que estuvieron junto a él hasta su final mortal. Muchísimas gracias y buenas tardes.